En primer lugar, es pues hermoso ver la reacción de las personas en sus ojos, en sus expresiones faciales. Y siempre al final de cada taller nos pasa que la gente dice de todo corazón gracias porque esta es mi historia y en las escuelas públicas de gobierno nunca me la enseñaron. ¿Has visto cómo estos trabajos de dibujar los jeroglifos está impactando a las futuras generaciones? ¿Qué semillas está sembrando Yaxhun en estos pequeños Claro, seres, ¿no? En estos seres que están retomando su identidad maya, ¿no? claro. Cuando llegamos a este punto práctico de ponernos todos a dibujar jeroglifos, se genera un silencio en el ambiente indescriptible. Bienvenida, bienvenido al mito del ser humano. Gracias por estar aquí. Gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. El día de hoy traigo una conversación muy especial. De entrada es una conversación de cierta forma anónima. Vamos a estar hablando con un integrante del colectivo de Yaxhun. Yaxhun es una organización de arqueología social cuyo objetivo es divulgar la información arqueológica maya entre los pueblos mayas actuales, a través de la creación de puentes entre el pasado y el presente maya, con el objetivo de fortalecer la identidad maya presente y futura. Dentro de un contexto en donde el narcoestado mexicano y el avance violento del capitalismo global atacan y amenazan con la supervivencia de las realidades indígenas de Mesoamérica y el mundo. Entre los pueblos mayas se mantienen grandes saberes y prácticas de raíces milenarias. Y esto es una luz de esperanza que se debe nutrir y expandir para crear realidades sustentables ante la crisis civilizatoria actual. Espero que disfrutes esta conversación tanto como yo la disfruté. Verdaderamente es una conversación muy inspiradora. Hoy tenemos una conversación muy especial. Vamos a hablar con uno de los integrantes de Yaxhun y ellos están buscando que se hable desde la comunidad y no desde la individualidad, por lo que será de cierta forma una conversación sin nombre, pero vamos a abordar temas profundos y amplios de la organización de Yaxhun. Eh, por favor, cuéntame cómo fue el llamado a la aventura de Yaxhun, cómo inició esta iniciativa, esta propuesta hacia un propósito y un significado más grande que un individuo. Sí, pues comenzó desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, observando en las comunidades indígenas mayas cómo mucho conocimiento prehispánico, mucho de la realidad anterior a la conquista, estaba siendo estudiado por la academia, por los científicos, los arqueólogos principalmente, pero no estaba en manos de los pueblos mayas actuales. Un ejemplo de eso es eh, que se siguen haciendo excavaciones en la famosa ciudad prehispánica de Palenque, aquí en el norte de Chiapas, pero todo lo que se sigue descubriendo de los antiguos calendarios, de la vida de los grandes reyes, no llega a las comunidades indígenas. Mientras las comunidades están viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles por la estructura y el avance del sistema capitalista. Entonces, ese llamado a la aventura fue: los pueblos mayas necesitan tener en sus manos su historia. Y todo lo que los arqueólogos, todo lo que el cuerpo científico está descubriendo, en primer lugar debería llegar a las manos de los pueblos indígenas. Y justo con esto que tú hablas entre el individualismo y la comunidad,
pues es muy fuerte ver en el cuerpo académico científicos publicando para tener un salario, para tener más grados en su estatus de investigador y tener más dinero, eh, pero sin mucha preocupación o a veces nula preocupación de que eso llegue a los pueblos indígenas. Y dentro de la academia a veces solo es una carnicería de egos, de quién publica más, quién dijo primero X o Y en sus artículos, mientras que en este contexto de lo que estamos hablando, lo más importante antes que la individualidad del académico que quiere construir su carrera y su imagen, lo más importante es que ese conocimiento llegue a los pueblos mayas porque es su herencia, es su propia historia, que en gran parte, no sé si decir en gran parte, pero mucha de esa historia se les ha sido arrebatada desde la conquista europea hace 500 años. Y entonces nosotros como integrantes de Yashun, la creación de Yashun fue porque vimos que mucho de lo que se sigue descubriendo de los tiempos prehispánicos no está en manos de los pueblos indígenas. Entonces ahí fue donde dijimos, eh, la arqueología necesita más fuertemente tener un compromiso social. Y entonces todo eso que se sigue descubriendo, comprendiendo, de las grandes artes y ciencias de la ancestralidad, tiene que llegar a manos de los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para fortalecerlos. Porque con el avance del capitalismo se están perdiendo las culturas indígenas. Y si sigue la tendencia así, vamos a tener una sociedad homogénea a nivel mundial esclavizada por la sociedad de consumo, la lógica del mercado capitalista. No podemos perder a los pueblos indígenas, necesitamos mantener una diversidad de culturas, como el ecosistema que tiene una diversidad de vida. Entonces, el llamado a la aventura comenzó así, diciendo, mucho se sigue descubriendo y publicando hoy en la arqueología mesoamericana, y muy poco de eso está llegando a los pueblos indígenas. ¿Y cómo ha sido la respuesta de estas comunidades con el trabajo que está haciendo Yaxun? Pues esa ha sido una corroboración de que el trabajo se debe hacer, porque la respuesta ha sido increíble. Podría decir que no ha habido taller hasta ahora que ha tenido una respuesta negativa. Comenzamos, de hecho todo comenzó conociendo a un grupo de apicultores de la comunidad maya Tzotzil de San Andrés Larráinzar. Y nos comentaron que ellos se dedicaban a la producción de miel, tenían sus abejas, y bueno, ese trabajo de la apicultura en el territorio mesoamericano es milenario porque tenemos registros, por ejemplo, en los códices de, de los antiguos mayas trabajando las abejas para la producción de miel con sus cajas, vasijas. Y entonces nos platicaron que eran un grupo maya autónomo, que la producción de miel era una de sus formas para sostenerse, para crear autonomía. Y en el intercambio, yo justamente estaba en ese momento investigando poco sobre los insectos, la importancia, la sacralidad de los insectos en la Mesoamérica prehispánica. Y en la conversación como que mutuamente hubo interés nuestro de conocer su proyecto de apicultura, pero también hubo interés de ellos de saber más sobre la historia con las abejas en su cultura maya y también entender más dentro de la cosmovisión ancestral la importancia que tienen los insectos. Entonces fue muy espontáneo como de repente dijimos, vamos a hacer un taller
en la comunidad en la que ustedes nos muestran su trabajo con las abejas y luego hacemos una conferencia para mostrar la importancia de los insectos en la cultura maya prehispánica y en otras culturas mesoamericanas. Y ahí comenzó todo, hicimos el taller y la gente quedó maravillada porque la mayoría no sabía que antes de la conquista ya sus abuelos trabajaban las abejas y también pues nunca habían visto hasta ese momento el arte, los jeroglifos mayas que nos hablan de los insectos. Y nunca lo habían visto en esta vida, pero es algo que dejaron sus propios abuelos y abuelas, es algo que les pertenece a ellos más que a cualquier otra persona. Entonces vimos que fue tan mágico lo que sucedió, fue tan nutritivo para ambas partes, que ahí ya no paramos. Y qué inspiradora historia, me encanta. Este, y cómo has visto tú, aparte de este ejemplo de pues de los que meliponos, ¿cómo se les llama? Las abejas De las meliponas. abejas meliponas. Bueno, se les dice meliponas a las abejas nativas aquí del continente, Ajá, porque esas, las abejitas como más conocidas, más ajá. gorditas, amarillo con blanco, Sí, no me acuerdo cómo se les dice, esas vinieron son europeas, ¿no? de Europa después de Sí, la conquista. sí. Y son abejas que producen mucha miel, entonces en el trabajo de la apicultura ha crecido mucho el uso de estas abejas que vinieron de Europa, porque económicamente digamos que es más rentable, no sé. Pero antiguamente, en los tiempos prehispánicos, se trabajaba con las abejas meliponas, que son unas abejas más pequeñitas y que no pican. Pero también se pueden trabajar las abejas para la producción de miel, como lo hacían los ancestros prehispánicos. Y afortunadamente, pues hay proyectos, por ejemplo, en la península de Yucatán, de producción de miel de abejas meliponas. Produce mucha menos miel, por eso es mucho más cara. Pero es muy importante que no se pierdan estas abejas nativas y que se mantenga esa tradición de apicultura milenaria. Claro. Uno de los objetivos de este podcast, lo que persigue, es contar estas historias inspiradoras como la que nos acabas de contar. Eh, ¿Qué otras historias has visto del trabajo que hace Yaxhun, que ha empoderado a otras comunidades para tomar conciencia de lo que nos acabas de compartir? ¿Hay algunas otras historias que recuerdas? Sí, por ejemplo, bueno, entre los talleres que estamos creando poco a poco, porque apenas tenemos un par de años en, haciendo, naciendo y haciendo crecer la organización, em, por ejemplo, estamos creando talleres sobre, por ejemplo, el papel de la mujer en el periodo clásico maya. Porque es muy interesante que durante el periodo clásico prehispánico, comprendido entre el 250 y el 900 después de Cristo, bueno, tenemos lo que llama la arqueología el florecimiento cultural, o sea, un punto clímax, por decirlo así, en el desarrollo de las artes y la ciencia. Y curiosamente, o no por casualidad, en este florecimiento de las artes y las ciencias hay un papel que juega la mujer en la sociedad interesante, porque vemos mujeres en el ámbito de la política, vemos mujeres en el ámbito de la medicina, vemos mujeres en el ámbito de la escribanía. Y esto nos hace pensar que quizá durante el periodo clásico la mujer eh, tuvo un lugar importante en la sociedad, lo cual eh, nos hace decir que en el clásico no se podría hablar de un patriarcado como tal. Entonces, por ejemplo, a veces hemos hecho talleres con mujeres, por ejemplo, tejedoras de Sinacantán, una importante comunidad maya tzotzil, y es hermoso ver la reacción de las mujeres viendo las imágenes de las antiguas ancestras con sus ricos trajes, llenas de piedras de jade, con adornos de cabello increíbles,
y viendo que los jeroglifos nos dicen que esa mujer fue una reina, fue una consejera del rey. Y en primer lugar es pues hermoso ver la reacción de las personas en sus ojos, en sus expresiones faciales. Y siempre al final de cada taller nos pasa que la gente dice de todo corazón gracias porque esta es mi historia y en las escuelas públicas de gobierno nunca me la enseñaron. Y ahí es donde también entendemos más el propósito de Yashun, porque decimos qué chingados está haciendo la educación mexicana. Si toda esta riqueza prehispánica no se le está dando a los pueblos para que ellos se reivindiquen, para que ellos fortalezcan su identidad. Entonces fue hermoso ver a las compañeras de Sinacantán aprendiendo por primera vez sobre la importancia que tuvieron sus abuelas hace 2000 años en las grandes ciudades de piedra y después dibujar los glifos, por ejemplo, de los nombres de estas reinas. Porque una parte práctica que tenemos siempre en los talleres es replicar signos de la escritura jeroglífica para pues recordar esa escritura sagrada de los abuelos, para deleitarnos, para bañarnos con la magia, con la fuerza de esa escritura que es tan artística, tan profunda y tan compleja. Hasta la fecha esa escritura jeroglífica todavía no se termina de descifrar por importantes grupos de científicos en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, en la UNAM en México. Entonces, siempre como una parte práctica de los talleres, dibujamos jeroglifos relacionados al tema. O por ejemplo, hacemos un taller sobre el juego de pelota, que fue como el deporte sagrado no solo maya, sino de prácticamente toda Mesoamérica. Y después de aprender más sobre este deporte, por decirlo así, sagrado, dibujamos jeroglifos que sabemos ya bien que tienen relación con el juego de pelota. Y algo que es muy fuerte es que nos ha pasado mucho que cuando llegamos a este punto práctico de ponernos todos a dibujar jeroglifos, se genera un silencio en el ambiente indescriptible. De hecho, a veces tenemos que seguir con la conferencia o con otra actividad y tenemos que esperar porque la gente está tan adentrada, están tan conectados, recordando, reconectando con esta información ancestral, esta sabiduría antigua, que bueno, que a veces damos más tiempo de lo previsto porque es un momento muy mágico, es como si se manifestaran los ancestros, es como si la cultura maya realmente se volviera a hilar entre el pasado y el presente de una forma que ensancha el corazón, que realmente eleva el espíritu. Se puede sentir algo tan mágico cuando hacemos los ejercicios de escritura. Es bellísimo lo que me estás compartiendo. ¿Has visto cómo estos trabajos de dibujar los jeroglifos está impactando a las futuras generaciones? ¿Qué semillas está sembrando Yaxhun en estos pequeños Claro, seres, ¿no? En estos seres que están retomando su identidad maya, ¿no? claro. Pues, o sea, algo interesante es que en los talleres, hemos hecho los talleres para todas las edades, de niños, adolescentes, adultos, ancianos. A veces en los grupos tenemos toda la comunidad, de bebés hasta abuelitos y abuelitas. Y, y entonces lo que hemos ido viendo es cómo podemos trabajar alguna dimensión social maya del periodo clásico prehispánico con la realidad maya actual. Por ejemplo,
vamos a San Andrés Larrainzar, que es un lugar, un territorio maya donde se mantiene fuertemente el arte del textil. Entonces lo que hacemos es ir creando conferencias, actividades sobre el textil en los tiempos prehispánicos, ¿no? O vamos con una comunidad cacaotera en Tabasco, con campesinos de cacao de raíces maya, y lo que hacemos es crear talleres sobre los jeroglifos que nos hablan de bebidas de cacao hace 1500 años. Em, entonces, lo que buscamos es reconectar el pasado con el presente y ver cómo es posible fortalecer los saberes y las prácticas actuales al recordar su raíz milenaria. Porque, por ejemplo, una comunidad de campesinos de cacao nos ha pasado que lamentablemente muchas veces ya se perdió el conocimiento de que los antiguos abuelos dibujaban mucho y escribían mucho en torno al cacao y su sacralidad. Eh, entonces, nuestra intención es cómo, al ver la importancia que tuvo esto hace miles de años, le vemos más sentido a nuestro presente. Entendemos más la importancia de preservar esos conocimientos. Nos sentimos orgullosos de ser los herederos de todo ello y de estar en nosotros la responsabilidad de que eso continúe en las siguientes generaciones, de que eso no se pierda. Porque es muy rica la ciencia y el arte maya prehispánico. Entonces nos preguntamos cómo eso puede inspirar a que las prácticas actuales en la agricultura, en el textil, no se pierdan, a que los saberes no se pierdan, la cosmovisión, a que la lengua no se pierda. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, trabajando en una preparatoria en el municipio de Chilón, ver jóvenes que después de los talleres dicen, yo después de ver los jeroglifos, leer estos textos antiguos, me siento orgulloso de mi lengua tzeltal, por ejemplo. Y este es nuestro objetivo, porque muchas veces los jóvenes dejan de hablar su lengua, que por lo menos tiene 3000 años de historia, porque son discriminados en las ciudades. Ciudades incluso cercanas a sus comunidades, como San Cristóbal de las Casas. Dejan de hablar su lengua porque tienen un bombardeo a través de los medios de comunicación, la televisión, los celulares. Tienen un bombardeo súper agresivo, intenso, de una cultura occidental diciéndote, esta es la cultura que vale. Esta es la cultura occidental moderna en la que debes estar para ser aceptado. Esto es lo valioso, lo interesante, y así funciona también la cultura capitalista. Es muy racista, es muy violenta porque todo lo ajeno lo va a despreciar, sí, lo va a folclorizar, lo va a poner en una vitrina de museo. Entonces también en los talleres nos preguntamos mucho cómo, aprendiendo de la hermosa historia prehispánica, de las grandes ciencias y artes antiguas, los jóvenes sienten orgullo por la lengua que están hablando, porque ellos son la continuación de todo eso. Cómo los jóvenes sienten orgullo por el maíz y el frijol, por las semillas que sus abuelos han ido domesticando por más de 7000 años. ¿Cuáles han sido los retos más grandes para Yaxhun como un colectivo? Me refiero a retos económicos, retos sociales, retos de inseguridad con las comunidades. ¿Cuáles han sido los retos que han tenido que pasar o que todavía no pasan y están en trámite de pasar? Claro. Bueno, un reto es el crimen organizado, el narcotráfico. Lamentablemente está creciendo, y que está creciendo gracias a la lógica capitalista. Y entonces ahora en Chiapas estamos viendo algo que no se había visto antes, de cómo los cárteles están entrando con tanta fuerza a las comunidades indígenas.
secuestrando, asesinando, reclutando gente, metiendo muchas drogas, incluso con los niños. Entonces, todavía nosotros ya sabemos ahora qué comunidades entre 2023 y 2024 que esto se puso peor. Ya hay territorios a los que no podemos acceder porque nuestra vida está en riesgo. Y si la tendencia sigue así, si los pueblos, por eso los pueblos necesitan seguirse organizando, pero si la tendencia sigue así, de como el narco ha crecido el último año, pues va a ser mucho más difícil ir a más áreas del territorio maya en Chiapas. Pero aún así, por ejemplo, en Yaxhun apoyamos dos grupos mayas que están en autonomía, cansados del sistema capitalista y el gobierno mexicano, han decidido caminar por su propia cuenta. Y para nosotros es muy importante apoyarlos porque ellos son los que pueden hacer frente a los cárteles, por ejemplo, porque son comunidades que se saben organizar muy bien y no dejan entrar al crimen organizado cuando hay esos niveles de organización autonómica. Entonces por eso apoyamos también grupos en autonomía, porque necesitamos ver cómo hacemos frente a eso y no huir. Otro reto ha sido el tema de lo económico, porque realmente hemos puesto, los integrantes de la organización, hemos puesto más dinero de nuestra bolsa. Hay más dinero puesto por nosotros que por fundaciones para el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Pero para nosotros es un camino de vida y es un servicio social indispensable que se tiene que dar. Entonces, hayan recursos económicos o no, vamos a continuar. Y eso también no nos detiene de cierta forma porque en los pueblos es donde realmente se pasan dificultades económicas por cómo el sistema marginaliza a los pueblos indígenas del mundo. Entonces también muchas veces cuando vemos la realidad de los pueblos, comparada a la nuestra, que tenemos muchos privilegios en la ciudad, porque hasta ahora los integrantes somos personas de ciudad, que no pasamos tantas dificultades como nuestros compañeros de las comunidades, pues más nos da fuerza para poder ofrendar nuestra sabiduría, nuestro camino, nuestra voluntad de tejernos, de apoyarnos juntos. Pero sí, ciertamente estamos buscando de qué formas volver más sustentable el trabajo, porque es cansado también estar poniendo de nuestros bolsillos los transportes, los materiales, papeles, papelógrafos, impresiones, plumones, lápices, computadoras, proyectores, extensiones de electricidad, los viáticos, sí. Y aún así es hermoso hacer todo ese esfuerzo de imprimir muchos materiales, gastar dinero en viáticos, que luego sí es bastante, pero llegar a la comunidad y ver que los compañeros nos dan lo que tienen, nos dan de comer 3 veces al día riquísimo, platillos de maíz, frijol, calabaza, chile, y ver que ellos están con todo el corazón abierto, dispuestos a compartir y aprender juntos, porque también algo muy importante que hemos descubierto en Yaxhun es que no se trata solo de ir como científicos a compartir lo que se ha descubierto del pasado prehispánico. Es ir también a aprender de toda la riqueza humana y cultural que mantienen los pueblos hoy. Porque a veces en esa desconexión entre ciencia y pueblos indígenas, pues podemos tener una visión racista, eurocéntrica, de que los pueblos indígenas actuales ya no están en esa grandeza del pasado. Y no es cierto. Nosotros mismos hemos tenido un golpe de humildad muy fuerte al ir a dar los talleres y darnos cuenta que mucho de lo que estamos descubriendo son prácticas que se mantienen de cierta forma entre los pueblos. Incluso muchas cosas que no sabemos, las seguimos aprendiendo de curanderos, de
madres, de jóvenes, de agricultores, de personas que viven su cultura maya, porque también nos hemos dado cuenta que la gente dentro de la cultura maya son expertos de la cultura maya. Igual o quizá diría yo que más que los mismos académicos dedicados a la cultura maya. Porque la gente dentro de los pueblos mayas son mayas. Y es gente que nació hablando una lengua milenaria, es gente que nació sembrando semillas milenarias, es gente que creció realizando rituales al agua y a las montañas, rituales milenarios. Y esa quizás es la sabiduría que más vale, la de la experiencia personal. Y es su cultura, es su carne, es su sangre, es su historia, es lo que ellos siguen sosteniendo. Por eso poco a poco nos hemos dado cuenta que nosotros solo somos puentes, somos intermediarios entre el pasado y el presente maya. Porque toda esa grandeza prehispánica que tanto nos maravilla a los científicos, en realidad es un logro de los abuelos de los compañeros de las comunidades. Y, y por ello también en Yaxcún entonces es muy importante para nosotros el anonimato, de cierta forma, porque no queremos generar protagonismos, no es, para nosotros esto es un servicio real, profundo, y no venimos a empinar la nariz porque estamos haciendo esta labor. Es un derecho que tienen los pueblos de tener su historia, y es un trabajo que debería estar haciendo desde su inicio como Estado o Nación México. Devolver la historia que en parte fue violentamente arrebatada a los pueblos originarios. Y de cierta forma me tocó mucho lo que acabas de decir del puente que está creando Yaxun. Y yo como un ser más occidentalizado, ¿no? Que vive de cierta forma con estos sistemas de lo que has estado hablando. Siento que Yaxun entonces también debería de ser un puente para que nosotros, que no estamos tan sensibilizados con el mundo maya, con la cultura maya, de cierta forma nos sensibilicemos Claro. y seamos más conscientes de esta otra realidad, ¿no? Que como dices, que les fue arrebatada abruptamente, ¿no? En la conquista. Claro. Y cómo está haciendo estos puentes Yaxun como individuos como yo, por ejemplo, que desconocemos del tema. Claro. ¿Qué puente está creando Yaxun con ese tema? Creo que ese es como un paso que tenemos que trabajar más a futuro, porque ciertamente ahora nos hemos enfocado mucho en un puente entre la academia y los pueblos indígenas. Realmente nos hemos enfocado mucho en ese trabajo directo con las comunidades, pero como tú dices, sí es importante también sensibilizar a la cultura occidental, por decirlo así. Y es algo que se tiene que hacer. Ya hemos hecho, por ejemplo, ya hemos trabajado en universidades en donde sí intentamos dar a estudiantes un análisis político, económico, histórico profundo de la realidad maya actual y de la riqueza prehispánica, para que pues desde Occidente haya una sensibilidad profunda hacia los pueblos indígenas, haya un interés de crear lazos, de trabajar en conjunto y romper así la dinámica que tiene el capitalismo de expandirse y de tragar todo lo que sea diferente. Entonces, por ejemplo, aquí en Chiapas es muy triste ver cómo en las ciudades con poblaciones mestizas hay un desconocimiento fuertísimo, casi total a la realidad indígena.
y, y es muy doloroso ver todo lo que pasan los compañeros mayas dentro de las ciudades donde hay mucha población mestiza, o la mayoría es población mestiza, porque son discriminados violentamente por cómo hablan, porque el español no es su lengua materna. Son discriminados por cómo se visten, por sus trajes tradicionales que tienen una profundidad, una riqueza tan importante. Son discriminados incluso por la apariencia física, porque el capitalismo nos está lavando el cerebro de el estereotipo físico que debemos de ser para considerarnos atractivos, etcétera, que es una estupidez. Pero es tan fuerte lo que nos ha hecho, lo que nos han hecho los medios de comunicación, las películas, eh, las marcas, las empresas para vendernos un estereotipo que incluso es horrible ver en México la discriminación que hay también hacia personas que físicamente muestran que son de genética indígena, ¿no? Y eso es pura ignorancia, es pura violencia, es pura inhumanidad. Y es producto de esta cultura eurocéntrica que viene desde la conquista y que el capitalismo sigue alimentando hoy en día. Entonces, ciertamente a futuro sí nos importa eh, sumar en proyectos que ayuden a una realidad más pluricultural, a una realidad donde todas las culturas quepan y donde incluso pues sepamos valorar realmente las prácticas y los conocimientos que necesita la humanidad ahora. Porque mucho de lo que nos ofrece la sociedad moderna y el capitalismo es basura. Sí. Está hecho para robotizar a la humanidad, para alejarnos de la naturaleza, y por eso muchos científicos sociales de Latinoamérica están diciendo en los pueblos indígenas hay una respuesta ante esta crisis civilizatoria. Porque en los pueblos indígenas hay otra forma de entender, de sentir la realidad, Sí, las cosmovisiones. sí. En los pueblos indígenas hay otras formas de economía, de agricultura orgánica, ¿no? Sí. En los pueblos indígenas hay otro código de valores también, porque el capitalismo es evidente como exige competitividad, exige individualismo, exige estrés. Ujú. Y la sabiduría maya y muchos otros pueblos del mundo dicen, el buen vivir, el, el sumac causay en Sudamérica, el equilcuixlejal maya, es saber estar en esta existencia en cariño, en paz, en comunidad. Es todo lo opuesto a, a lo que el capitalismo violentamente está queriendo expandir. Por eso, directa e indirectamente, hay un ataque hacia los pueblos indígenas, porque ellos presentan una ventana a realidades fuera de lo que se nos quiere imponer a nivel global. Al estarte escuchando, qué inspirador lo que estás diciendo. De verdad lo digo del corazón. Me toca. Y estaba imaginando cómo reconectar con el mundo maya, con la cultura. De cierta forma es como, como incrementar el sistema inmune de un organismo, ¿no? Claro, Hacia la violencia, hacia el narcotráfico, claro. hacia el capitalismo, hacia las corporaciones. Eh, ¿cómo, cómo, cómo podemos colaborar con organizaciones como Yaxhun? ¿Qué podemos hacer para crear equipo? ¿Cómo podemos incrementar este impacto? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, por un lado tenemos ya nuestra página web y de Instagram,
que es una forma de utilizar pues las herramientas de la modernidad para poder mostrar la labor en todo el mundo. Y entonces, así es como nosotros buscamos, por ejemplo, donaciones. Necesitamos definitivamente donaciones, tanto para poder eh, cubrir nuestras necesidades de los integrantes de la organización, pero incluso nosotros siempre también decimos que podemos recibir donaciones que vayan directamente a ciertos proyectos indígenas o como educativos o organizaciones en autonomía. Porque incluso nos ha pasado de personas que no quieren donarnos a nosotros directamente, pero quieren donar a cierta organización maya y nosotros con gusto servimos de puente. Eh, entonces, a través del Instagram y de la página web, pues se puede ver un poco más a profundidad la labor que realizamos para que eso pues dé más confianza y haya gente que quiera apoyarnos económicamente. Y también eh, estamos abiertos a que personas que sepan dar talleres para el fortalecimiento comunitario de X tipo, pues se acerquen a nosotros para ver la posibilidad de colaborar juntos. Por ejemplo, nosotros hasta ahora hemos trabajado mucho talleres de arqueología maya en las comunidades, o sea, divulgar entre los pueblos lo que en el campo científico se ha entendido hasta ahora sobre la realidad maya prehispánica. Pero luego empezamos a ver que con las distintas organizaciones y comunidades en las que estábamos, que había que hacer puente para muchas más cosas, muchos más encuentros, muchos más talleres. Que por ejemplo en una comunidad donde estábamos trabajando, nos dijo de repente la gente, pues sí, muy chido su cotorreo, pero nosotros hemos perdido el conocimiento de plantas medicinales y nos urge tener talleres de plantas medicinales porque no queremos depender de las farmacéuticas, de la medicina occidental y necesitamos recuperar la medicina de nuestros antepasados. Y así es donde ya empezamos a vincularnos y a buscar otros tipos de personas, de expertos, de proyectos que pudieran apoyarnos en, en fortalecer, como tú dices, el sistema inmune de las comunidades en las que estamos. Siento que es Entonces, importante tejer redes, ¿no? Te escucho y se me vienen a la mente redes. sí, de hecho es lo que estamos haciendo totalmente. Ahora, por ejemplo, vino una compañera de la Ciudad de México que trabaja mucho psicología transpersonal, arteterapia, y ella hizo un taller eh, en las comunidades en las que estamos, nos acompañó y le pedimos que hiciera para la comunidad un taller sobre el reconocimiento de nuestras emociones y entonces tener diversas dinámicas para la sanación de nuestros dolores, de nuestras historias difíciles. Y fue un encuentro tan transformador, incluso para nosotros como Yashkun, porque vamos y el taller se hace de sanación emocional y nosotros lo hacemos también. Nos ponemos ahí a dibujar, no se trata de nosotros como talleristas ir y desde un pedestal decir qué se va a hacer y no involucrarnos con el pueblo y creer que estamos como en un nivel superior o algo así. No es para nada eso, estamos con la gente y siempre que vamos, así como compartimos nosotros algo de la antigüedad maya, estamos siempre con todos los sentidos abiertos para aprender de ellos, sobre la cocina actual, sobre los conocimientos de medicina actual, sobre las prácticas agrícolas actuales, sobre las historias, las leyendas de la comunidad. Para nosotros es, es aprender de la misma forma, a veces hasta aprendemos más que lo que llevamos. Entonces sí, definitivamente, así como decimos que queremos estar en el anonimato porque no somos nosotros protagonistas de esto, solo es crear puentes para que el pueblo maya se fortalezca. De la misma forma nos interesa hacer redes para que lo que logramos conectar dentro del territorio maya se siga expandiendo
y los pueblos tengan acceso a lo que crean que necesiten para seguir caminando y resistir ante todos los ataques del capitalismo actual. Entonces para nosotros es un gusto ser redes para que de repente vengan talleristas de plantas medicinales y puedan apoyar en las zonas donde estamos. Nosotros también vemos de qué forma apoyar en los pueblos para que ellos mismos tengan el contacto con otros tipos de organizaciones. Porque lamentablemente también pasa con ONGs, por ejemplo, aquí en Chiapas, que por ego y por idiotas quieren ser ellos el contacto con tal comunidad. Y entran también en un complejo del Salvador, de yo estoy haciendo la revolución, yo estoy haciendo un trabajo social que pocos hacen. Yo soy quien tiene contacto con los zapatistas, por ejemplo, y si quieres hablar con ellos va a ser a través de mí. Eso para nosotros es una tontería y nosotros buscamos que realmente eh, las comunidades sientan que a través de nosotros pueden tener más contactos y se pueden expandir y puedan tener acceso a las herramientas, a las organizaciones, a los recursos que necesiten para poder crecer. Porque los jóvenes están migrando a Estados Unidos, los, los niños están perdiendo la cultura con las televisiones bombardeando porquería en los hogares. Los ancianos están falleciendo y no están viendo interés en nadie para heredar conocimientos milenarios. Eh, hay problemáticas fuertes que se viven dentro de los pueblos, que en parte es también por el estrés, por el dolor que ha generado este sistema eurocéntrico desde hace 500 años. Entonces, cómo sumarnos al pueblo, cómo ser parte del pueblo, reconocernos como humanidad todos juntos y decir qué hay que hacer? Mm. ¿Y por qué nos interesa mucho esto desde Yashkun? Porque nosotros somos, por decirlo así, gente privilegiada occidental, Ujú. que no creció con hambre, que tuvo acceso a una buena educación. Pero aún así vemos que los valores que se nos infundieron en esta sociedad occidental son mucha porquería. Sí. Es una cosa de compite, desgástate, trabajando en algo que no te va a nutrir el espíritu y aspira a tener un coche, una casa, el nuevo celular y muérete así. Y así está la gente de las grandes capitales del mundo desperdiciando su energía. De acuerdo. Y con todo y las dificultades que se pasan en los pueblos indígenas, hay tanta riqueza a la vez, porque ellos tienen la fortuna de tener una cultura milenaria y no una cultura capitalista. Tienen la riqueza de tener una lengua poética, tienen la riqueza de tener montañas rebosantes de naturaleza a su alrededor, tienen la riqueza de beber agua más limpia que aquí en las ciudades, tienen la riqueza de tener alimentos sanos. Mm. Entonces, por eso otra vez repito, en los pueblos indígenas ante esta crisis civilizatoria global, en los pueblos indígenas hay mucha riqueza, hay mucho sentido de vida, hay mucha esperanza de hacia dónde tenemos que redirigirnos para no ir hacia el nuevo orden mundial, para no autodestruirnos, para... De acuerdo. Siento que es muy importante. Yo lo estoy viendo desde mi privilegio, desde mi educación en un sistema capitalista, desde ahí. Eh, Viéndolo desde mí, para mí siento que es muy importante conectar más íntimamente con estas historias de estas personas y, y de aquí desde mi lugar, desde este proyecto del mito del ser humano, yo quiero colaborar con Yaxhun y yo quiero contar estas historias de, de estas comunidades, de estos individuos, para que se cuenten desde un lugar de intimidad, de que se note las carencias, lo que han sufrido y los que escuchen puedan conectar emocionalmente con eso, Claro. con la esperanza de que eso pueda ampliar la conciencia y que eso invite a que más gente aporte, que donen algo de dinero a Yaxhun o que se involucren en otras organizaciones, ¿no? Poniendo un granito de arena. Claro, por ejemplo, ahora que te escucho,
como ahora estamos empezando a funcionar, eh, para nosotros es importante, por ejemplo, tejer los hilos contigo, con la imaginación colectiva de tu proyecto Sí, y probar, que nos acompañes me y que hagas encantaría, un taller de imaginación colectiva me encantaría. para poder compartir tu luz a tales comunidades Sí. y que al mismo tiempo, en la misma fuerza, en reciprocidad, eh, es lo que siempre buscamos, tú te entregues a la comunidad y- y te dejes enseñar y te dejes tocar por la realidad indígena y te inspire y podamos crecer como humanidad, ¿no? Porque sí, nosotros, algo que hemos visto muy importante en Yashun es que pues tenemos que hacer presencia en las comunidades, tenemos que ir para allá, desde las ciudades en las que estamos, ¿no? Entonces ya últimamente casi que una vez a la semana nos estamos yendo a distintas comunidades Mm, y para nosotros no es solo ir porque hay que dar un taller, ujú, es ir para conocer la vida rural, ujú, es ir para ser parte de la vida de los pueblos, es ir para aprender y crecer ujú, desde, desde esas realidades, ujú. porque es muy fuerte el fenómeno global que está sucediendo del abandono del campo, del abandono de la vida rural. Sí. Y es algo que con mucha estrategia el capitalismo ha ido generando, porque es más fácil manipular a las poblaciones humanas desde las ciudades de concreto. Sí. Ahí es más fácil poner cámaras de vigilancia, policías, que el virus se expanda más rápido mañana que nos engañen con otra pandemia. Sí. Entonces, no podemos esperar, como que nosotros también estamos cuestionándonos mucho de en qué contexto social tenemos que estar Mm, para ser realmente congruentes dónde deberíamos estar parados. Y es algo que nos seguimos preguntando y nos maravilla ir a las comunidades, nosotros como personas citadinas, y ir a que nos lleven a recolectar hongos para comer y ver toda la sabiduría en la relación con la naturaleza, en estas prácticas de un contacto directo con la tierra. Nos maravilla ir a los pueblos y comer huevitos de los guajolotes, de las gallinas que la gente tiene en su patio trasero. Nos maravilla incluso sentir también la calma eh, y el aire puro que se respira en esos lugares, pero al mismo tiempo también nos toca, nos confunde, nos enoja incluso ver cómo el sistema ha marginalizado la realidad rural. mm, Porque ahí hay autonomía. El capitalismo no quiere una autonomía en claro. las comunidades y en la humanidad. El capitalismo nos quiere dependientes para comprarle al sistema la recreación, comprarle al sistema la educación, comprarle al sistema la salud. El capitalismo te vende todo. La sociedad de mercado no se puede sostener si no tiene consumidores que mantienen el mercado De comprando acuerdo. productos. Sí. Entonces, ¿cómo? Entonces, por eso también la marginalización que ha creado el sistema en las poblaciones campesinas es para romper las autonomías, Sí. romper las formas diferentes Sí. a la sociedad de mercado. Y entonces por eso también no tampoco es romantizar la vida campesina rural, porque se pasan muchísimas dificultades. Ujú, Y entonces también en nuestro trabajo es decir, cómo podemos eh, sumar un granito de arena para que tengan fuerza las comunidades. Porque muchos investigadores dicen que las cosmovisiones indígenas están vinculadas a la Tierra en todo el planeta, porque vienen de grupos, pueblos milenarios
que necesitan un contacto directo con la tierra, con la economía basada en la agricultura, para su vida. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a poder recrear y hacer florecer cosmovisiones hermosas si nos desconectamos de la naturaleza? De acuerdo. Y en esa contradicción también nos vemos nosotros en Yahoo, es decir, pues ¿qué nos toca? Porque también qué cómodo es ir a estar yendo a las comunidades a decir a la gente, no pierdan semillas nativas. Miren cómo los abuelos dibujaban al dios del maíz hace 1500 años. Pero si nosotros poner las manos en la siembra. Entonces también estamos en esa búsqueda, en ese proceso, en ese reconstruirnos, en ese... Porque el día de mañana quizá la crisis global va a ser tan fuerte que no nos va a quedar de otra, Sí. más que huir de las ciudades y muchas comunidades indígenas lo saben hacer bien. Cuando fue la última pandemia del 2020, sabemos aquí en Chiapas de muchas comunidades que lo supieron sobrellevar porque ellos ya sembraban su comida y Claro. no dependían tanto de todo el entramado de servicios que ofrece el Estado y la sociedad capitalista. Antes de hacerte la última pregunta, eh, tus redes sociales, ¿dónde pueden contactar a Yaxhun? ¿Dónde pueden encontrarlos? Pues nuestra página web es www.yashun.com. ¿Cómo se escribe Yaxhun? ¿Lo podrías deletrear? Es YAXHUN, Sí. Perfecto. Yashun. Y la página de Instagram es también @Yashun. Perfecto. Y la última pregunta. Es una pregunta que probablemente no te has hecho, Ajá. pero quiero empezar a hacerla ya en todas las conversaciones. Hablamos del propósito de Yaxhun y por temas de lo que hablamos, pues no hablamos de tu propósito individual, pero sí hablamos del de Yaxhun. Tomando a toda la humanidad como una familia humana que somos, ¿no? ¿Cuál crees tú, si tuviéramos un propósito en común como humanidad, como una familia humana, cuál crees tú que debería de ser nuestro propósito en esta era de cambio y transición que estamos viviendo como humanidad, como una familia humana? Ok. Pues yo creo que desde hace miles de años está esa respuesta en, por ejemplo, un sistema de conteo del tiempo de 260 días que en maya yucateco se le dice Oitzolquín, en maya quiché de Guatemala se le dice Cholquij, porque este es podríamos decir, un calendario mesoamericano cuyos registros más tempranos en las piedras los tenemos en el fin de la época olmeca, alrededor del nacimiento de Cristo. Y sabemos mucho de este calendario porque se mantuvo mucha sabiduría al respecto a través de abuelos y abuelas mayas en las montañas altas del sur de Guatemala. Y este calendario, ¿qué nos dice? Que como comunidad, como humanidad, nuestro propósito es saber hacer comunidad en solidaridad. Nuestro propósito es saber amar a nuestra familia y conectarnos desde el corazón con nuestros hijos, hermanos, padres. Nuestro propósito es vivir nuestra sexualidad con respeto y cariño y plenitud. Nuestro propósito es saber contactar con nuestras emociones y sanarlas. Este calendario Cholquij es un sistema de 20 energías que podríamos decir arquetípicas, que nos hablan a través de fuerzas de la naturaleza. Y al parecer desde los tiempos olmecas ya se tenía esta sabiduría para el buen vivir. Y como te digo, el perro te habla de la importancia de ser fiel a ti mismo y ser fiel a los demás. El murciélago y la guacamaya te hablan de aceptar los ciclos de luz y oscuridad para aprender y evolucionar hacia más conciencia. El venado te habla de la importancia de tener balance en tu vida,
de no irte a los extremos nunca. El hongo te habla de la importancia de dar y recibir, de no tomar y tomar de la vida sin dar algo a cambio. Entonces, y lo puedes hablar hoy con los maestros mayas, los curanderos, abuelas y abuelos de conocimiento del territorio maya, que tienen muy claro que el propósito de la humanidad, no solo del pueblo maya, de la humanidad, es crear comunidades en respeto, en alegría, en humildad. Y de hecho, afortunadamente, por maestros mayas que tenemos contacto en Yashun, se nos ha llegado a compartir que para ellos estos tiempos a partir del 2012, que fue un cierre de un ciclo de 5200 años, es un punto clave en la madre tierra para generar ese cambio. Muchos abuelos mayas nos dicen que a partir del 2012 empezó como un proceso cósmico, energético muy fuerte, en el que se nos está dando la oportunidad de transformar la vida, pero basándonos en el amor, en la sabiduría, en el respeto, en la humildad, en el cuidado de la vida, y no lo contrario, que es lo que quiere el capitalismo. Entonces, es chistoso porque desde hace miles de años los pueblos mesoamericanos nos lo han estado diciendo. Y ese mensaje es similar o igual al mensaje que nos dan muchos más pueblos originarios de todo el mundo. Entonces, esto nos quiere decir que al parecer muchos pueblos que conectaron con la esencia de la vida, con la esencia de este cuerpo humano y de la vida que nos rodea, porque todos respiramos el mismo aire y bebemos la misma agua, al parecer muchos sabios, mujeres y hombres del pasado, conectaron con las leyes del universo, conectaron con el sentido de esta existencia y entendieron que es realmente el amor y la alegría lo que nos nutre y lo que nos hace crecer. Por eso vemos, por ejemplo, ahora una élite queriendo imponer más guerras y caos y, y a la humanidad entera al mismo tiempo despertando y diciendo: yo no quiero más miedo, no quiero más control, no quiero más muerte, no quiero más dolor. Son tiempos en los que estamos entendiendo desde la diversidad que al final somos un mismo corazón que está evolucionando hacia el amor, hacia la gratitud, hacia la alegría, hacia el abrazo, la hermandad. Hermano, muchísimas gracias. Disfruté de todo corazón esta conversación. Tocaste muchas fibras en toda la conversación. Muchas gracias y pues gracias a todos por haber llegado hasta acá. Esto es el mito del ser humano. Hasta pronto. Chao. Te doy un abrazo, hermano. Muchas gracias. No, hermano, a ti. Por estar en esta tierra, por ser humano.